En este video vamos a estudiar el movimiento circular uniforme, que es uno de los movimientos en dos dimensiones. Cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, tiene un movimiento circular uniforme. Un automóvil que da una vuelta a una curva de radio constante con rapidez constante, un satélite en órbita circular y un patinador que describe un círculo con rapidez constante son ejemplos de este movimiento. Veamos. Aquí tenemos una partícula que describe una trayectoria circular de radio r y se mueve con una velocidad v. Esa partícula recorre un ángulo θ, barre un ángulo θ en un tiempo determinado y luego lo tenemos en esta ubicación. La distancia que recorre la partícula pues va a ser la longitud de arco y la longitud de arco está dada por la ecuación r por delta θ, siendo delta θ el ángulo que barrió. Entonces, sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si nosotros reemplazamos la distancia recorrida, que fue r por θ, y lo dividimos entre el tiempo, tenemos que la velocidad de este objeto lo podemos calcular en función del radio, en función del ángulo barrido y en función del tiempo, quedándonos velocidad igual a radio por ángulo sobre tiempo. Pero miremos esta situación. Tenemos esta partícula, la partícula roja, que describe esta trayectoria circular, y tenemos la partícula verde que describe esta trayectoria circular con un radio 2. Entonces, las dos se mueven y demoran el mismo tiempo en hacer este recorrido, barriendo un ángulo delta θ. Sabemos que la distancia, la longitud de arco, es r por θ o r por delta θ. Es evidente que la partícula roja tiene un recorrido más corto que el recorrido de la partícula verde. Sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, entonces velocidad va a ser r por θ sobre tiempo, y sabemos que r1 es menor que r2. Entonces, evidentemente, la velocidad 1 que tiene un radio 1 va a ser menor que la velocidad 2 que tiene un radio r2. A pesar que las dos estando fijas en esta trayectoria, en este radio, suponiendo que es una vara a la que ellas están fijas, una barra, las dos gastaron el mismo tiempo. Entonces, la velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1 porque recorrió la partícula verde mucho más distancia que la partícula roja, al ser diferentes los radios. ¿Por qué? Porque R2 es mayor que R1. Se hace entonces necesario determinar una nueva cantidad, una nueva magnitud física que me describa esa igualdad que tuvieron las dos partículas en el desplazamiento. Lo que sí es cierto es que ambas partículas barrieron el mismo ángulo en el mismo tiempo. Y entramos a trabajar con velocidad angular. Velocidad angular la vamos a simbolizar con la letra griega omega y la definimos como el ángulo barrido o el ángulo recorrido dividido entre el tiempo. Las unidades que va a tener la velocidad angular van a ser unidades de radianes sobre segundo, lo que quiere decir que el ángulo barrido lo vamos a medir en radianes. Vamos a hablar de otro de los elementos del movimiento circular y es la frecuencia del movimiento. A menudo el movimiento circular se le describe en términos de la frecuencia, la vamos a simbolizar con la letra F, es decir, el número de revoluciones por unidad de tiempo o el número de vueltas por unidad de tiempo. F entonces lo definimos como número de revoluciones por tiempo. Las unidades más comunes para la frecuencia son revoluciones por minuto, los hertz, que son lo mismo que revoluciones por segundo, aunque también lo podemos expresar como segundo a la menos 1, dado que las revoluciones no tienen unidad. Otro de los elementos es el periodo. Lo vamos a simbolizar con la letra T mayúscula. Y él dice que el periodo T de un objeto que se mueve en una trayectoria circular es el tiempo requerido para completar una revolución, es decir, es el tiempo que se tarda en dar una sola vuelta. Entonces, nosotros podemos calcular el periodo con la expresión tiempo sobre número de revoluciones.
Las unidades del periodo van a ser unidades de tiempo, minutos, segundos, horas, años, dependiendo de la pertinencia de la situación. Por ejemplo, si nosotros hablamos del periodo de la Tierra alrededor del Sol en su movimiento de traslación, decimos que es de 365 días. Sin embargo, el periodo de rotación de la Tierra alrededor de su propio eje va a ser de 24 horas, que es lo que tarda un día. Vemos que hay una relación entre frecuencia y periodo, y están relacionados de la siguiente manera. El periodo y la frecuencia son inversos. Vamos a hablar de esa velocidad que calculamos, esa velocidad lineal o tangencial en función del periodo y la frecuencia. Para un objeto que da vueltas en un círculo, y sabemos que la circunferencia de un círculo es 2pi por r, con rapidez constante, podemos escribir que la velocidad es 2pi por r, 2pi por r va a ser la distancia, y t es el periodo, que es el tiempo de una sola vuelta. Entonces 2pi por r es la distancia que recorre en una vuelta y t es el tiempo de una sola vuelta, el periodo es el tiempo de una sola vuelta, y vemos que estamos cumpliendo con la definición de velocidad, que es distancia sobre tiempo. La velocidad tangencial también la podemos expresar en función de la frecuencia. Sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo, o sea, 1 sobre periodo. Y aquí tenemos 1 sobre periodo. Entonces la velocidad tangencial también la podemos escribir como 2pi por el radio por la frecuencia. Vamos a hablar de la velocidad angular que mencionamos hace un momento. La velocidad angular relaciona el ángulo en radianes recorrido por el objeto y el tiempo tardado en recorrer dicho ángulo. Es decir, el cambio de la posición angular con respecto al tiempo. O sea, ángulo final menos ángulo inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Normalmente vamos a referirnos como teta sobre tiempo, siendo teta el ángulo barrido o recorrido. Ahora, sabemos que el ángulo recorrido en una vuelta es un ángulo de 2pi radianes y el tiempo que toma dar una vuelta completa es el periodo, t. Entonces esta velocidad angular también la podemos expresar como 2pi sobre periodo. Ahora, sabemos que hay una relación inversa entre periodo y frecuencia, entonces velocidad angular también la podemos expresar como 2pi por frecuencia. La velocidad angular y la velocidad tangencial están relacionadas. Sabemos que en una trayectoria curva la distancia es la medida de la longitud de arco, lo mencionamos al principio, que es r por teta. Si nosotros reemplazamos eso en esta ecuación, tenemos que velocidad que es igual a distancia sobre tiempo va a ser r por teta sobre tiempo. Y sabemos también que velocidad angular es teta sobre tiempo. Mire, aquí los tenemos y están resaltados en verde para que usted los identifique. O sea que tener estos dos es lo mismo que tener velocidad angular. O sea que la velocidad la podemos expresar, la velocidad tangencial la podemos expresar en función de la velocidad angular como velocidad lineal o tangencial igual a velocidad angular por el radio. V igual a W por R. Entonces, también podemos construir un conjunto de ecuaciones para la velocidad tangencial en función del radio y el periodo o la frecuencia. Tenemos que velocidad va a ser igual a 2pi por r sobre periodo o 2pi por r por frecuencia. Vamos a hablar de la aceleración centrípeta o radial. En un movimiento circular, la aceleración centrípeta es la encargada de hacer que el vector velocidad cambie de dirección en cada momento. No cambia el valor de la velocidad porque decíamos que la velocidad o rapidez es constante, pero sí cambia su dirección. Algo muy importante es que la velocidad tangencial y la aceleración siempre son perpendiculares y que la aceleración centrípeta o radial siempre va a ir dirigida hacia el centro. La aceleración centrípeta la podemos determinar mediante la expresión aceleración centrípeta igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. La aceleración centrípeta depende de la rapidez con la que se mueve el objeto y el radio de la trayectoria circular, directamente con el cuadrado de la velocidad e inversamente con el radio.
Ahora sabemos que hay una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, entonces la aceleración centrípeta también la podemos expresar en términos de la velocidad angular y sería aceleración centrípeta igual a W cuadrado por R. Aquí tenemos un cuadro donde hacemos el resumen de las ecuaciones vistas en este video. Bueno, recuerde suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube le informe cada vez que subamos un video. Si le gustó este video y si le sirve, recuerde darle manito arriba.